Estos son los campos de concentración y los búnkeres de este siglo. We know that there's more going to be coming. We know that this is just the beginning. So we are prepared, and that's what we've been preparing for. No más otra alternativa que salir aquí, pues, y a darle para adelante. Nada de rendirnos. Bueno, por supuesto que el camino de los migrantes para llegar a la frontera entre México y los Estados Unidos es un camino que puede resultar eterno y es una verdadera odisea, llena de infiernos o círculos de un gran infierno que es la odisea migrante. Marcamos Colombia y Panamá porque acá hay un punto clave, nosotros lo cubrimos el año pasado, que es la selva del Darién o el llamado tapón del Darién. Esto para muchos migrantes de Venezuela, de Haití, de distintos puntos que de hecho tienen un derrotero de varias migraciones y llegan hasta esa suerte de purgatorio, que en realidad se parece más a un infierno, que es la selva del Darién. Bueno, intentan cruzar de Colombia a Panamá. Se preguntarán ustedes por qué allí. Bueno, pues porque muchos países de Centroamérica han visto cómo la política migratoria norteamericana se ha tercerizado en ellos. Es decir, muchos países han impuesto visas a migrantes o a ciudadanos de países que conforman el grueso del flujo migratorio, como por ejemplo Venezuela. Entonces, arrojados a las rutas irregulares, cruzan y arrancan el camino de Colombia a Panamá por la temida selva del Darién. Luego tienen que pasar varios países, ¿no? Panamá, Costa Rica. Nicaragua es un punto también en donde muchísimos migrantes están llegando, sobre todo desde Cuba, para luego migrar hacia los Estados Unidos. Hay un enorme flujo migratorio saliendo de Honduras, Guatemala y luego pasando por lo que muchos llaman el segundo tapón, que es México. Y acá, en México, hay que poner mucha atención sobre lo que está sucediendo en las ciudades fronterizas. Hablamos de Ciudad Juárez, hablamos también de Reynosa, hablamos, por supuesto, de lo que sucede en Nuevo Laredo, de lo que sucede en Tijuana, ciudades donde, de más está decir, estas poblaciones son víctimas de las peores atrocidades que pueden cometer los grupos del crimen organizado que ya están acostumbrados a concebir a los migrantes como mercancía y como objetos de las peores cosas que ustedes puedan imaginarse, los peores infiernos que se pueden vivir en esta tierra. Pero claro, imagínense ustedes de qué están huyendo los migrantes de nuestra América Latina, de proyectos de hambre y represión como los que siguen vigentes en algunos de los países que mencionábamos recién. Pero quiero que escuchen el testimonio de una niñita venezolana migrando. El testimonio lo recabó un colega, lo ha reproducido la cadena NTN 24 de Colombia. Escuchen el relato del infierno del que están huyendo los migrantes de esa América Latina que busca ir por su sueño americano. ¿Desde dónde vienen? Venezuela. Coño. Un apoyo. Nuestro país está feo. Si tú tienes 4 niños, no te alcanza ni para una paca, te alcanza para un arroz, un pollo. Y así pues nuestro país está muy feo. ¿Pero qué es lo que quieres tú ahora? Yo quiero una mejor vida para mí y para mis papás. Ya, pero ¿y cuáles son tus deseos? ¿A dónde quieres llegar? Yo quiero llegar a los Estados Unidos para llegar bien, para dormir bien, para descansar. Quiero llegar a los Estados Unidos para vivir bien, para descansar. Kena Uribe es periodista especializada en migración. En este momento se encuentra en México DF. Kena ha salido ya en varias ocasiones con nosotros. Muchísimas gracias por la amabilidad de atendernos. A ver, pocas cosas para agregar, al menos de mi parte, después de un testimonio de esas características. Pero Kena, contanos qué está pasando en la frontera norte de tu país.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, te saludo con mucho gusto, Caro. La situación está muy complicada. Este testimonio que tú acabas de presentar se vive todos los días. ¿Qué está pasando con el fin del título 42 y retomar el título 8? El fin del título 42, recordemos que es el que impuso Donald Trump durante la pandemia, en donde todos los migrantes que llegaran a Estados Unidos pues tenían que ser expulsados automáticamente. ¿Por qué? Porque era un peligro, digamos, en cuestión de salubridad para todos los estadounidenses. En este momento, después de varias políticas y de intentar que continuara este título 42, pues acaban de eliminarlo y entró en vigor el título 8. ¿De qué sirve o cómo funciona este título 8? Bueno, todos los migrantes van a tener que pasar ahora sí por un proceso para poder solicitar el asilo. Sin embargo, muchas personas, sobre todo centroamericanos, que quieren ingresar a Estados Unidos, piensan que con el fin del título 42, ellos van a tener la oportunidad de estar en un albergue en Estados Unidos, de solicitar este asilo. Sin embargo, el país norteamericano ya ha dicho que no, que esto es un freno y que no es una invitación para todos los centroamericanos. Quiero comentarte que la oleada de migrantes que está llegando a México es muy complicada. Principalmente ustedes recordarán que hace unos meses pues sucedió esta tragedia en Ciudad Juárez, en donde hubo un incendio y murieron 39 migrantes. ¿Qué sucedió? Cerraron 33 albergues. En México, imagínense la situación que se está viviendo. Cierran 33 albergues. ¿Qué es lo que pasa hasta el momento? El gobierno tiene contabilizado solamente en la frontera 26,560 migrantes. Se espera que diario lleguen 14,000 migrantes en todo el país. ¿Qué es lo que está pasando? Ya no solamente está el tapón, como tú lo mencionabas, en la frontera, sino también en la Ciudad de México. En la Ciudad de México hay un albergue que se llama, muy conocido como Michuca. En estos momentos está albergando a más de 1,600 migrantes, solamente haitianos, y se supone que tiene una capacidad para 300. ¿Qué es lo que está haciendo el gobierno? Pues está recogiendo a la mayoría y los está llevando a otros lados como Zacatecas, como Jalisco. Sin embargo, pues ya está también la situación un poco complicada para aquellos que quieran solicitar un permiso. Quiero comentarte que el Instituto Nacional de Migración acaba de informar que ya no va a otorgar permisos para los migrantes para que puedan transitar libremente en México. Esto pues es un llamado de atención para todos aquellos que intentan cruzar, que intentan quedarse a lo mejor unos meses en México para seguir su travesía hacia Estados Unidos. Algo también que cabe recalcar con la experiencia que tenemos también con muchos migrantes que han tratado de cruzar, es que sus familias estando en Estados Unidos les envían el dinero pensando que van a tener esta oportunidad de poder viajar. Sin embargo, como tú también lo mencionabas, se encuentran con algo muy difícil, que es el crimen organizado. La mayoría, ya cuando logran transitar todo esto, llegan ahí y ¿qué es lo que pasa? Pues les cobran, les roban y al final se quedan absolutamente sin nada.